Estructura caroeslava, el poderoso peón D5 apoyado. Hay dos casos en que las blancas pueden responder eficazmente al avance liberador C5 con el avance de las blancas D5. El primero sucede cuando las negras no han tomado las precauciones debidas y permiten a las blancas mantener un potente peón en D5 aún más fuerte que el que estaba en D4. Esto se produce cuando las negras no juegan E6 y antes de C5. Por ejemplo, en la partida que vamos a estudiar hoy entre Paul Benko y Asa Hoffman en Nueva York en 1967, se presentó la siguiente posición que ven en sus pantallas. Las blancas están aquí mucho mejor por su poderoso peón en D5. La última jugada de las negras fue C5 y el blanco respondió D5. Durante el resto de la partida, las piezas negras quedaron inhibidas por el peón blanco en D5. El peón de E7 de las negras sigue retrasado y constituye un objetivo de ataque en la columna E. El otro problema es que después de E5 de las negras, las blancas lograrán un peón pasado protegido por el de C4, por supuesto. En cualquier caso, las blancas salen beneficiadas. El efecto restrictivo del peón D5 les permitió a las blancas buscar oportunidades de ataque. Pero, ¿cómo llegamos a esta posición? Sencillamente, después de dos movimientos que parten de la posición inicial, las blancas desarrollaron su caballo F3, G6, E4, alfil G7, D4 y C6, caballo C3, D5. Esto es lo que se conoce como una especie de Caro-Pirc. Y las blancas tienen como mejor opción el avance H3. Continúa D por E4, caballo por E4, caballo D7. Alfil D3, caballo de G a F6, caballo por F6 jaque y caballo por F6. Ambos se enrocaron. El blanco primero y en segundo lugar las negras. Torre E1, ubicando correctamente la torre en una columna semiabierta. Torre E8. Ahora, el blanco, como tiene su turno, tiene además la posibilidad de jugar por el centro con el avance C4. Las negras respondieron con dama C7 y alfil E3. Evidentemente que las blancas están un poco mejor debido a su ventaja de espacio y mejor desarrollo. El negro tiene dificultades para desarrollar su alfil de C8, que de momento no tiene una casilla apropiada. Las negras retrocedieron ahora con su caballo a D7. La idea de este movimiento, que ahora no es correcta, es realizar el avance C5. Para ello, las blancas jugaron ahora dama D2, protegiendo el peón de B2. Y responder después del avance C5, D5. Y estamos en la posición del inicio de nuestro vídeo. Las negras ahora respondieron con caballo B6, que no es la mejor respuesta, que deja al blanco con una amplia ventaja. Mejor hubiera sido, en su defecto, caballo E5, aunque después de caballo por E5, dama por E5, alfil por C5, dama por B2, dama E3, las blancas conservan una clara ventaja, pero un poco menor que después de caballo B6, a lo que el blanco respondió con alfil H3.
Otra de las ideas de dama de 2, que es cambiar los alfiles de casillas negras, puesto que de esta manera se elimina un buen defensor del enroque negro. Quien jugó ahora dama de 6, alfil por G7, rey por G7, caballo G5. También es interesante otro modo de ataque, otra forma de ataque, que es ubicando la torre en E4, que tiene varias ideas. Doblar las torres en la columna E, así como torre H4 y llevar la dama a H6. Caballo G5 es una jugada provocadora, como veremos a continuación. Alfil D7. Aquí veamos qué hubiera pasado si se avanza E5. El blanco hubiera respondido F4, F6 y caballo E4, donde las blancas están muy bien, puesto que ahora están atacando a la dama y al peón de C5. Luego de alfil D7, torre E4. Aquí podemos decir también que el salto caballo E4 tiene buenas opciones de victoria. Por ejemplo, dama C7, dama C3 jaque, F6 y torre E3. Con el posterior doblaje de las torres en la columna E, que les deja al blanco con una amplia ventaja. Pero este es otro método de ataque que está provocando el siguiente debilitamiento, H6. Las blancas aquí deben haber calculado que tienen posibilidades de ataque por medio de sacrificio, pero no sacrifican. Ellas eligieron caballo F3, que en realidad es la línea más fuerte, aunque podrían haber jugado para un ataque con el sacrificio del caballo en F7, después de rey por F7, torre de A a E1, con la idea de entrar con la dama en H6, E5, D por E6 jaque, alfil por E6 y dama por H6 con una gran ventaja, grandes posibilidades de ataque. El rey de las negras no está en una buena situación como para tirar cohetes. Así que el blanco retrocedió con su caballo, que es una buena opción, y ahora E5. No es lo mejor, pero la posición de las negras ya es delicada. Por ejemplo, la otra opción es minar la cadena de peones centrales del blanco con E6. Sigue torre H4 amenazando el peón de H6, torre H8 defendiéndolo, pero ahora la dama entra por la débil diagonal de las negras con dama C3. Esta es una de las funciones de alfil H6, debilitar esa diagonal de las casillas negras para aprovecharlo con su dama. F6 y después de torre G4 la posición de las negras es bastante delicada. G5, D por E6, alfil por E6 y torre G3 con una amplia ventaja. Claramente que la torre en G3 no está bien, pero el rey de las negras tampoco. Las blancas están mucho mejor. Seguimos entonces con esta jugada que permite dejar definitivamente el peón de D5 pasado y apoyado. Las negras tal vez tuvieran la idea de trasladar su caballo a C8 y D6, que es uno de los planes de Ninsowish, el gran bloqueador que es el caballo en esa casilla y no la dama como ocurre en esta posición. El blanco siguió con su plan de torre a E1, amenazando ganar inmediatamente el peón de E5, F6, torre de 4 a E3, G5, dama C2, amenazando entrar por las casillas blancas, torre E7 y caballo D2. Otra de las ideas de dama C2, no solamente entrar por las casillas blancas
con su alfil y dama, sino trasladar el caballo a una mejor posición, E4. Las negras retrocedieron ahora con alfil E8, caballo E4, dama D8 y caballo por C5. Esto gana material, que evidentemente es una buena opción en esta posición, además que el caballo puede entrar sin dificultad en la casilla E6. Sin embargo, otra forma de continuar el ataque sería H4, que es un modo típico de debilitar el enroque de las negras. Pero esto es un peón de ventaja, material y posibilidades de ataque que facilita el peón de D5 al brindar un apoyo en E6 a esta poderosa pieza. Torre C8, caballo E6. En realidad las negras están perdidas. Otra posibilidad que tenían las blancas era sostener el caballo de C5 con B4. Y como dijera Ninsowi, la amenaza de caballo E6 es más fuerte que su ejecución. Pero Benko la ejecutó inmediatamente y su adversario no tiene otra que entregar la calidad con torre por E6, D por E6, caballo D5, torre G3, dama A5. Pretenden capturar la torre D1, que sería una buena opción, pero las blancas están al tanto y no dejan ni siquiera que capturen su peón de A2 y juegan torre A1. Defienden las dos piezas, el peón y la torre. Caballo F4, alfil F1. Una jugada muy lógica y típica en muchas posiciones. También era muy bueno darle un sostén al peón de E6 con alfil F5. Pero decidieron este retroceso para mantener tal vez defendido el peón de C4 después de B5, dama B3, amenazando capturar dicho peón. B por C4, alfil por C4, torre C7, alfil F1. Este alfil sigue activo en dos funciones, apuntando al ala de dama y sobreprotegiendo a su rey. Torre C6, otro error en una posición prácticamente perdida. Las blancas entraron ahora con su dama en B8, torre por E6, torre A3, dama D5, torre por A7, jaque. Todas las piezas pesadas, bueno, no todas, dos piezas pesadas blancas están contra el rey de las negras, quien jugó ahora a G6. Rey G6, dama B7. Como capa blanca, bueno, si tengo una gran ventaja, vamos a simplificar. Calidad de ventaja y en realidad el final sería completamente ganador. Más calidad y un peón. El negro ya en su desesperación jugó caballo por H3, pero esto no hace nada. Se podía haber abandonado con la conciencia tranquila. G por H3, alfil C6. Esta es la idea. Nada de cambio de dama. Utilizar la gran diagonal y la dama con el alfil para amenazar mate en H1. Pero el mate lo da primero el blanco después de dama H7, rey H5, alfil E2 jaque, G4 y alfil por G4. Con lo cual las negras abandonaron, ya que recibirán mate en pocas jugadas. Espero que este vídeo les sea de utilidad sobre este tema de la caroeslava, donde las negras por regla general, ya hemos visto otros vídeos, intentan liberar su juego con el avance E5 y C5, en este caso C5. Seguiremos posteriormente con otros vídeos tratando este mismo tema, pero en otra partida donde, a pesar de que las blancas jugaron D5, el negro tuvo oportunidad, jugando E6, de debilitar el peón de D5 y mejorar sus perspectivas de juego. Esté al tanto de este tipo de vídeos de estructuras caroeslava para que siga aprendiendo sobre este tema. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!